Hoy vamos a hablar un tema de lo importante que es la casa. Sabes que escrituralmente en la palabra de Dios, casa, en hebreo se escribe bet. Y así que todo aquello que empieza con bet, tiene un sinónimo, una semejanza de lo que quiere hablar de la casa. Y vemos tantos lugares a los cuales nuestro Señor Jesucristo estuvo llevando una enseñanza. Y justamente la que vamos a hablar hoy como casa Betábara es casa de preparación o casa del transbordo. ¿Sabe qué importante poder comprender que es una casa de preparación? Dios ha levantado esas casas a través de las distintas congregaciones en la tierra para que su iglesia pueda ser edificada a través de los 5 ministerios para llegar a una estatura de madurez de varón perfecto. Y cuando entendemos que Jesús dice en el capítulo de Juan 1:28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta es la casa donde Jesús se encuentra con Juan el Bautista. Y sabes que en esa casa, en ese lugar, en Betábara, lo encontró 2 veces, en 2 ocasiones, Jesús. La primera fue cuando, tú tienes que recordar escrituralmente, es cuando comienza el ministerio de Jesús y se encuentra nada menos con el hombre que tenía el diseño de Dios para su vida. Otro de su significado como casa de transbordo, esto es que significa que una casa es donde te embarcas de una manera para poder desembarcar siendo transformados. Es un lugar de definición donde la gente en una casa va a sufrir un cambio de dimensión espiritual. En una casa va a sufrir distintos procesos a los cuales de desconocidos a conocidos seremos proyectados. Aquí solamente esto lo puede permitir si la llenura del Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Isaías dejó una enseñanza, 7 principios de la manifestación de la llenura. ¿Y sabes con cuál empresa? La primera, con sabiduría y con inteligencia, con temor reverente, con espíritu de consejo, espíritu de entendimiento, que es grandes niveles de prudencia, grandes niveles de tener ciencia y discernimiento de las cosas, pero no para afuera, sino para adentro. Y ahí es cuando comprendemos que una casa, el Padre quiere traernos para prepararnos. Si es una casa, tiene que haber un padre y una madre, pero conforme los hijos sean obedientes y respeten a sus padres, también tendrán buenos resultados en su vida porque serán direccionados y el árbol crecerá alineado y ordenado dentro del propósito eterno. Por eso que el Padre no dejó fuera de todo alcance el Padre biológico aquí en la tierra, y aún aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser direccionados sacerdotalmente por un Padre biológico, puedan tener el Padre del alma para que completen, ¿sabes qué?, el orden para alinearlo con el Padre de los Espíritus, que es nuestro Dios. Y ahí entendemos la importancia de lo que hace una casa, la importancia de lo que realmente vemos que el Señor nos permite ver en la Escritura. Dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán. ¿Sabe qué tremendo esto? Porque pues son palabras sencillas, pero ¿sabe lo que encierra dentro de todo eso? Betábara, casa de preparación, casa de transbordo. Así que, ¿qué quiere decir? Que es donde quedas fundamentado, pero para pasar a otro transbordo quiere decir que estás pasando a otro nivel, a otra embarcación. Pero solamente podemos desembarcar en otros si somos transformados. Es un lugar donde te define, es un lugar donde te determina, es un lugar que te confronta. ¿Por qué? Porque cuando la palabra es verdad
Y muchas veces todavía nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra alma, en todas las estructuras y centros de creencia, estamos afectados con la naturaleza caída y no hemos tenido un renuevo. Y hemos recibido al Señor, hemos adquirido conocimiento, pero sin la vida espiritual del Espíritu Santo, ¿sabes cuántas cosas todavía tenemos que quebrar dentro de tu interior para poder ser fundamentados dentro del orden correcto? Dentro del orden que Dios estableció solamente escrituralmente, no con palabras ociosas a las cuales creemos y pensamos o queremos manifestar capaz un pensamiento al respecto de una opinión de lo que esté sucediendo circunstancialmente alrededor de tu vida, en la empresa, en el trabajo, ¿sabes? En tu familia. Por eso que es tan importante verlo desde el enfoque al cual el Padre Celestial tiene nada menos los principios, los fundamentos para que realmente nosotros podamos estar alineados en una casa, pero haciendo lo que en la casa nos baja como ordenamiento, alineamiento, consejo. Y ahí donde se va a manifestar si los 7 principios de la manifestación de la llenura, el primero fallamos, quedan 6 para cumplir. Pero yo creo que en el orden como está en el libro de Isaías capítulo 11 en el versículo 1 y 2, yo creo que en el orden han puesto el temor reverente al final. Y yo creo que el primer principio creo que es que el temor reverente, como dice en el libro de Hebreos 5:7, dice que nuestro Señor aprendió la obediencia ¿a partir de qué? Porque tuvo temor reverente, dice. Así que dice que el Señor Jesucristo aprende obediencia con el temor reverente y fue perfeccionado para ser llamado ser autor para eterna salvación. ¿Qué entendemos con esto? Yo veo que los 7 principios de la manifestación de la llenura que está en el libro de Isaías, yo creo que está, lo último será lo primero. En muchas cosas tenemos dicho a través de la palabra, los últimos serán los primeros. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí se cumple también, porque en el primer orden de que tenemos que tener para que después podamos alinearnos en todo es temor reverente a Dios. Es temor, y por la falta de conocerlo, ¿sabe? No lo entendemos. Por falta de comunión, por falta de vida espiritual, por falta de que la tierra, el corazón no esté tratado y de lo que abunda vuestra boca, abunda vuestro corazón, entonces empezamos a ver que el procesamiento de guardarlo todo, guarda tu corazón de toda cosa guardada para que emane vida, entonces entendemos que en los procesos de adentro, dentro nuestro, y si no emana vida, entramos en un precipicio al cual Dios nos va a demandar cada palabra ociosa, cada acontecimiento en nuestra vida, a la cual primeramente pierde el orden en cuanto, ¿sabe qué? Sujeción, sometimiento, ordenamiento que Dios tiene establecido. Y cuando realmente creemos que hoy enseñaba algo tremendo el apóstol a través de la prédica del mediodía y decía que la religión, antes los pastores iban a buscar a las personas para preguntarle qué es lo que pasaba, qué es lo que no pasaba. Y eso lo queremos llevar al diseño, sin darse cuenta que el primer paso lo tiene que dar aquel a la cual está siendo afectado por alguna cosa. Pero eso pasa solamente en las casas, las cuales hay una preparación. Pero sí, si se le revela que en el proceso que Dios quiere hacernos vivir en el último tiempo como iglesia, es que podamos alcanzar la madurez. Así que mire que últimamente estamos hablando de ese proceso. ¿Sabe qué tan importante que es? Porque creemos que el Evangelio es un suceso. Recibimos a Jesucristo y después todas las cosas se hacen solas. Y eso es un error. Porque sabe que la religión ha establecido de que no tenemos que hacer esfuerzo. En el reino todo es trabajo. Pero en la religión, sí, voy, me siento, escucho, critico, opino, pero no hay un ordenamiento a la cual, ¿sabe qué? No está la circuncisión interior del corazón en el espíritu, sino que la circuncisión es externa. Y ahí es lo que habla en el libro de Apocalipsis también con respecto a la falsa circuncisión. Creemos que somos hombres de pacto porque circuncisión significa pacto, pero lo vivimos de exterior y no lo vivimos desde adentro. Por eso que dice en la figura, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, dice que la circuncisión no es, dice la palabra, no es del exterior, sino que es del corazón en espíritu, dice, y no en letra.
Qué terrible lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. Y acá cuando entendemos esta palabra, que es en espíritu y no en letra, muchas veces creemos que estamos haciendo en el ordenamiento de Dios muchas cosas, pero están hechas solamente a través de labio, dice, pero vuestro corazón está lejos de mí. Qué importante es llenar nuestro corazón y que de nuestro corazón que abunda en nuestra boca y lo que está en nuestro corazón. Cuando no hay una estatura de madurez para entender los procesos de Dios, la primera manifestación del temor reverente nos hará más sabios, nos hará más inteligentes, nos hará más entendidos, entender, en comprender cómo Dios procesa a los hombres para poder llevarlo a la estatura de madurez que necesita que su iglesia ya cuanto antes pueda introducir en esa puerta dimensional, la cual en la venida del Señor está a la puerta. Y tenemos que prepararnos como iglesia primicia, que primicia significa los primeros frutos maduros. Y si no somos maduros ahora en ningún proceder a la cual Dios permite a su iglesia en el último tiempo manifestar cosas a las cuales en la permisividad de Dios para poder procesar unas generaciones que una vez entren en un compromiso, en una incondicionalidad, en un interés del reino, en un nivel de pacto, pero no de labios, no exterior, sino a través del interior hecho por el Espíritu y no por letra. Qué importante cuando entendemos que la casa hace que nos transborde, que nos embarquemos y siendo transformados podamos llegar a ser definidos, determinados y confrontados dentro del propósito eterno para que el cambio dimensional espiritual en nuestra vida, de ser desconocidos pasamos a ser conocidos. ¿Pero de quién? ¿De la gente? No, conocidos ante Dios. Lo importante que hace los procesos de Dios en los hombres es que cada día que estás pasando, esperando pacientemente, esperé en Jehová y se inclinó a mí. Cuando la presión mayor que puede vivir un ministro, un obrero, aún un creyente recién, es la presión de saber esperar, ¿sabe qué? Pacientemente. Y aún Dios dice que se inclina y te hace exaltar cuando fuere tiempo, por cuanto has esperado, pero has esperado con paciencia. Esa paciencia realmente es confianza. Esa paciencia es fundamento de fe. Esa paciencia es convicción y certeza. Y ahí es cuando ves que todo el procedimiento y el proceso de Dios nos lleva a nada menos a formar en una estatura de un hombre al cual realmente cuando pasamos todas las pruebas, mientras estamos en ella, parece, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero cuando la culminamos y vemos la victoria en ello y vemos el cambio, la transformación, la embarcación de la dimensión espiritual a donde nos ha introducido, pasamos a ser de desconocidos a conocidos del Padre. ¿Sabe qué precioso eso? Cuando le dice el rey David, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amados míos, Él va a oír tu clamor. ¿Qué es lo que estás clamando dentro del orden divino? Ahí es donde tenemos que poder forjar cada día en este último tiempo una de las cosas más maravillosas, que es lo que el Padre quiere establecer para que vivamos en plenitud. ¿Sabe que en el libro de Isaías habla el Señor y dice, no es el verdadero ayuno, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. El verdadero ayuno es nada menos partir el pan, la palabra. Albergar en la casa es cobertura y cubrir el desnudo es vestidura. Amados míos, lo que te hace nada menos en el proceso de preparación, en el proceso que Dios te introduce cada día en todas las circunstancias que vives, pero sin la revelación, sin la vida del Espíritu, cuando no le damos la gloria a Dios y no entendemos todo el procedimiento y el proceso de Dios que está haciendo en el caminar y en el peregrinar con Cristo, es porque no estamos entendiendo que estamos siendo preparados para ser nada menos dimensionados a esa dimensión espiritual de ser desconocidos a ser conocidos para Dios. Y ahí es cuando entendemos que cuando tengo una casa, ahí puedo tener el pan para partirlo y comer. Y ahí nada menos albergar en la casa significa que vas a tener la cobertura. Y aún
Cubrir al desnudo significa que podemos vestirte. La palabra de Dios te viste, la palabra de Dios te cubre, la palabra de Dios te determina, la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te abraza, la palabra de Dios te determina, pero para que en el último tiempo puedas alcanzar la estatura de madurez, de varón perfecto, ataviada para su marido, para desposarte con el Cordero. Uy, es un pendón alto para llegar, ¿no? Pero ¿sabe qué? Si quieres ser primicia como un verdadero fruto maduro, esos son los procesos que Dios nos está llevando hoy en el último tiempo. Pero si quieres vivir una vida de creyente a la cual te congregue, la cual permaneces en tus heridas pasadas en la religión, y cuando se te ofrece el diseño, te detienes. Amada iglesia, amado, sabe que esto está pasando en los distintos países en los cuales el diseño está determinando una generación. Solamente están quedando aquellos que están entendiendo de ser un fruto maduro, con una estatura de madurez, lo cual la iglesia, siendo inmadura, es lo que todos los conflictos que acontecen en ella es traer religión dentro del diseño, y lo único que trae, ¿sabe qué? Detenimiento, no en la iglesia, sino en ellos mismos. Así que, amado mío, ¿sabe qué tremendo es? Por no entender el proceso, yo me detengo. Y sin embargo, cuando lo entiendo, empiezo a correr por el agua. Empiezo como a los tobillos, a la rodilla, a la cintura, a los lomos, y después empiezo a navegar. Pero tengo que entender y comprender que sin palabra, sin vida espiritual, yo no puedo estar hablando con la letra, por cuanto la circuncisión tiene que ser por el Espíritu. Cuando estés circuncidado en pacto, todo lo que hayas procesado en tu hablar, y si realmente eras un hombre de pacto en el orden divino, ninguna de las palabras que podamos haber dicho fuera del despropósito van a marcar qué lejos que estabas para ser un hombre de pacto. Cuando nosotros hablamos palabras diciendo, creyendo que somos hombres de pacto, a la cual hemos sido circuncidados en el espíritu y no en letra, estamos diciendo que todo lo que hablamos está dentro del propósito. Pero cuando se hablan cosas de fuera del propósito, en el despropósito, realmente se entra a ver con claridad el nivel de pacto que había en los hombres y mujeres en el último tiempo. Por eso que la iglesia tiene que llevar, dice que los últimos ministros, dice nada menos, tú tienes que ver eso en la palabra de Dios, lo que está en el libro de los Hebreos, que el verdadero fundamento de la sangre del Señor es el sol de justicia, que es nada menos los hombres de pacto del último tiempo, la generación de ministros del último pacto. Pero tengo que llegar a esa estatura, y solo se alcanza con madurez. No se alcanza a través de tener un ojo crítico, criticar, murmurar, porque eso es lo que trae destrucción. ¿Dónde? A la iglesia. Pero también después vamos a tener que dar cuenta por toda palabra ociosa, y hemos sido inteligentes en nuestro caminar con Cristo. Por eso, amado mío, es tan importante tener una casa de preparación, la cual nos hace como trasbordo para llevarnos a otra dimensión espiritual, de ser desconocidos para Dios, ser conocidos para el Altísimo. Qué importante, amado mío, ese verdadero ayuno en la palabra es partir el pan. Es lo que hacemos cada día con la palabra aquí en la radio, para que podamos llegar a tu corazón. Esa palabra de partir el pan, esa palabra de albergarte nada menos en la casa, que te da cobertura y te da nada menos el cubrir al desnudo, le da una vestidura como el hijo pródigo. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Primeramente, reconozco, ¿sabe qué? No soy digno. Y empieza a decir cosas las cuales los posiciona para ser vestido. Pero quitando la vestidura vieja que tenía, se predispone para ser vestido, y aún puesto un anillo nuevo en pacto, y aún un calzado nuevo, y aún lo ponen en el ordenamiento de primogénito, por cuanto el proceso de Dios, cuando se llevó la herencia y estuvo apartado de la casa del Padre, y estuvo viviendo nada menos, gastando en malos placeres y en malas actitudes ante Dios y ante su Padre, nada menos cuando vuelve en sí, empieza a entender, este proceso me ha servido. Pero ¿quién lo entendió más? Él, el hijo, no lo había entendido, porque él fue humillado, él fue diciendo, no soy digno, hazme como uno de tus trabajadores. ¿Y en qué empezamos a entender? Que él no estaba esperando nada. No ser digno significa no ser merecedor de nada. Y empezamos a entender que Dios era lo que había trazado en él, era lo que había permitido, que cuando le dijo, sí, te doy la herencia, llévala tranquilo, demoró 3 días en llevarse las cosas, pero se fue.
pero estaba ahí entrando en el proceso de Dios, estaba entrando en el procedimiento de Dios, estaba Dios efectuando el propósito eterno en ese hijo, a la cual después lo posicionaría en primogénito. Miren qué tremendo es cuando pasamos la prueba en victoria. Mira qué tremendo cuando pasamos por los procesos de Dios, a los cuales no lo entendemos en principio. Es porque no conocemos a Dios. En la profundidad de la intimidad del Espíritu Santo te revelará. Por eso que dice que el ser lleno del Espíritu Santo son los 7 principios de la manifestación de la llenura. Está en el libro de Isaías 11, versículos 1 y 2. A los cuales en el primer orden está el temor reverente. El temor reverente te entra a entrar en obediencia para ser perfeccionado y ser autor para con lo que conforme te hizo nacer en la matriz de tu madre. ¿Sabe qué importante que es eso? Generación de hombres y mujeres, los cuales el Señor en el último tiempo está forjando, está tratando, está llevándola a una dimensión tan grande, tan poderosa, que el mismo Padre está esperando a ver quiénes pasan el proceso de prueba. Ese fuego al cual el oro es probado para sacar refinado. Pero ¿qué es lo que sale refinado? Sale la excelencia de la excelencia. Para poder ver con la visión, con el entendimiento, con el corazón, con el pensar y el obrar de Dios, ver todas las cosas. No con un ojo que solamente ven los errores y ven las cosas en las cuales el enemigo le hace ver. ¿Para qué? Para detenerlo en el destino profético. Eso es falta de comunión. Eso es falta de realidad, de que creer de estar en las nubes, en los cielos, en comunión, y después no vivir la plenitud, por cuanto no se manifiesta esa madurez cuando pisamos en la tierra. Amado mío, en el último tiempo la iglesia va a necesitar grandes niveles de preparación para entender el proceso de Dios que hará para probar nuestra vida. Si calificamos como hombres que vamos a ser confiables para desatar de nuestro lomo las distintas generaciones que Dios ha establecido que están. Qué precioso que es el Padre, amado. Hay que enseñarle en la iglesia, amado, a estar llenos del Espíritu Santo y bajo cobertura. ¿Sabes que a veces creemos que estar lleno, no, el Señor es el que me cubre? Amada, el Señor ha puesto ángeles en la tierra, ministros, oficios, para que den cobertura. Pero cuando yo salgo, nada menos, en una posición fuera de toda sujeción y de temor reverente ante Dios, ya no estoy bajo cobertura. Por eso que pasan todas las cosas que pasan al pueblo de Dios, y no la entienden, y después le echan culpa a la iglesia. Le echamos culpa a la iglesia, y a veces tenemos que nosotros preordenarnos dentro del llamamiento eterno, alinearnos dentro del proceso de Dios, por fundamentarnos dentro del principio de la palabra, a la cual nos tendrá de luz y nos indicará el camino correcto para poder procesar en todo caminar lo que el Padre tiene para nosotros. Qué importante que es. Tenemos que ser enseñados en casas. Y tenemos que recibir grandes niveles, amado mío, de revelación, los cuales Dios ya ha puesto a hombres que están puestos, ¿sabe qué? Para poder ser dimensionados unas generaciones, a los cuales, ¿sabe qué? Podrá establecer lo que el Padre vio que podía establecer en ti. Jesús sale listo para enfrentar el desierto. Y el enemigo, con lo primero que viene a tentar, es con la cobertura. Le dice, si eres hijo, alabado sea Dios. Lo primero que quiere tratar el enemigo es quitarte la cobertura. ¿Desde cuándo la perdiste? Desde la primera vez que algo no esté alineado y no te has arrepentido porque no se te reveló y pensaste que estaba pensando correctamente, desde ese momento ya el enemigo te tocó la cobertura. Y ahí es cuando empezamos a entender que cuando es tocada la cobertura, los hijos, amados míos, corren el riesgo de salir nada menos de la protección, del direccionamiento, del consejo, por cuanto el vínculo de incondicionalidad, de pacto y de compromiso con la cobertura impide que el proceso de Dios baje la cobertura y nos pueda vestir a través de su palabra. Quiere decir que permanecemos desnudos. Y ahí es cuando yo entiendo que lo que el Padre ha querido establecer a través de su palabra. Los hijos deben salir con la imagen de un padre. Y la tenemos que honrar e imitar. Pero no lo que tú pueda venir en el pensamiento, porque los mismos pensamientos, cuando no están en obediencia a Cristo, pueden detenerte y salir de la cobertura.
Qué terrible, amado mío. ¿Sabe qué le pasó a quién le pasó eso? Conociendo la palabra, le pasó a Juan. Juan el Bautista le pasó. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y lo siguieron a Jesús. Pero vemos que después, en un momento, Jesús está con Alejandro, está con Pedro, porque era Simón, serás tu nombre Cefas, que significa Pedro. Y vemos que Juan el Bautista continúa del lado de Jordán, bautizando él. Y Jesús del otro lado, bautizando otra generación. ¿Sabe que él tenía nada menos el propósito de preparar el camino al Señor? Por eso que dijo en la palabra, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Pero qué estaba diciendo? ¿Lo estaba diciendo con entendimiento? ¿Lo estaba diciendo con revelación? Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y entonces empezamos a entender que podemos salir llenos, pero tenemos que estar completos todos los días. ¿Sabe qué dice? Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe, dice en el libro de Juan, versículo 3, versículo 30. Pero, ¿sabe qué hay? ¿Qué es lo que pasó? Dice que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo. Escuche bien esto. El que tiene la esposa es el esposo, que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Sabe lo que estaba diciendo Juan? Que tenía que ponerse bajo la cobertura, debajo del manto de nuestro Señor Jesucristo. Y Él era uno de los apóstoles, el primero de los apóstoles, los cuales el Señor establecería para el reino. ¿Vio qué importante que es comer el pan en una casa para que nos den cobertura y para que nos vistan? Es tan importante que seamos vestidos, que tengamos esa cobertura, porque vemos a Juan como culmina. Cuando él sí continúa fuera de estar en el orden divino, ¿sabe lo que aconteció? Primeramente lo llevan a la cárcel a Juan. Y entra en un grado de confusión. Sabe que la cárcel no necesariamente ser la justicia en la tierra para ver una cárcel. Puede entrar en una cárcel espiritual, por cuanto no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, las cuales quieren procesar, ¿sabe qué? Y sacarte del proceso eterno de Dios para que cumplas el llamamiento eterno, el destino profético. Y ahí que esa cárcel que entró Juan, nada menos en la cárcel, dice que mandó preguntarle con uno de sus discípulos si él era el que había de venir. Él había dicho, Él es el esposo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es el Hijo de Dios, ese es el Cordero de Dios. Él es el que escuchó, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Él es el que estuvo ahí, pero entró en una confusión. Cuando entra en una cárcel espiritual, que el enemigo es el que toma posesión con crítica por murmuración, entra el destructor en nuestra vida y empieza a desordenar y primeramente te ataca la cobertura para salirte de la cobertura y quedar desnudo, expuesto para que el enemigo haga lo que quiera con tu vida. Y ahí entendemos cuán importante que es esta enseñanza para que se nos reveles. ¿Para qué? Para que podamos ser fundamentados correctamente en una casa de preparación a la cual nos va a transbordar, pero tenemos que ser transformados en ese transbordo. Porque si no somos transformados, es como el árbol que no hemos sido desarraigados y queremos plantarlo nuevamente para que eche raíces.
Pero si no hemos cortado de raíz todo aquello que detiene el procedimiento y el proceso de Dios para que su iglesia llegue a la altura de madurez, lamentablemente no vamos a ser transformados en la dimensión espiritual de desconocidos a conocidos de Dios. Qué importante, amado. Ahí es donde Dios, en una casa de preparación, te quiere determinar, te quiere confrontar, quiebra todas las estructuras pensantes, las cuales en la vida espiritual has creído que tú eres un hombre de pacto y solamente has sido en letra, porque el pacto se muestra con las actitudes correctas. El pacto se muestra con un hombre, ¿con qué? Con temor reverente, a lo cual el proceso de Dios, lo primero que hace es sujeción, aún sin entender y comprender lo que esté procesando Dios. Eso es lo que hace un hombre de pacto. Eso es lo que hace un hombre que maneja temor reverente. Y la iglesia necesita que en el último tiempo, para que seamos llamados a autor para cumplir el propósito en la tierra, tenemos que tener temor reverente, al cual Jesús aprendió obediencia y fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Tenemos que estar en el proceso de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por cuanto nos revela que todo esto es un procedimiento y proceso eterno de Dios para su iglesia. Por lo que estés viviendo, amada, por lo que estés viviendo, amado, el Señor solo está permitiendo para que podamos crecer, extendernos y poder proyectar y desatar en nuestros lomos las distintas generaciones que el Padre vio que esto está en ti. ¿Sabe qué importante que es esto? Que lo haga de esa forma tan grande y maravillosa. Es tan importante que se te tenga que revelar. Damos gracias al Padre por la enseñanza que estamos llevando y sabe que lo estábamos viendo a través de la misma figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe que cuando estamos en una casa, lo primero, una de las cosas que cuando hay un corazón de instrucción en cuanto a entrenamiento, preparación, para que las distintas generaciones puedan crecer y podamos extender el reino, sabe que hay un cuidado de distintos hombres a los cuales lo vemos en la Escritura, el apóstol Pablo. Sabe que en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, dice, en la Biblia de las Américas, dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Sabe que el corazón de un apóstol es un corazón protector, es un corazón que advierte los peligros. Por eso esto es parte de nuestra instrucción que hoy queremos dejarte establecido. Establecer estos conceptos como un principio, un fundamento para caminar, ya que en la escuela Dios, vamos a decir, en la preparación, va a prepararnos para todo, ya que Dios nos mueve a acercarnos para multiplicarnos de la manera correcta, sin contaminar la genética espiritual del reino. Por eso que la falsa circuncisión, nada menos, va a afectar de creer ser un hombre al cual es de compromiso incondicional, un hombre responsable, un hombre de pacto. Y reíamos hace un ratito, a lo cual en el libro de Romanos el apóstol Pablo les enseñaba que el que era verdaderamente judío no era el circuncidado exteriormente, sino desde el interior, desde el corazón, en el espíritu y no en letra. Y ahí cuando entendemos y la profundidad de lo que el apóstol Pablo estaba hablando, sabe que la falsa circuncisión la vamos a entender a través de la palabra. Dice, son los que todavía no dejan la santa tradición evangélica. Sabe, son aquellos que después de vivir una vida evangélica con un nuevo nacimiento, salir de la religión, empezaron a ser religiosos a través de distintas cosas, por cuanto no haber hecho mayor esfuerzo de querer pagar un precio, de ser transbordado para ser desconocido a conocido de Dios. ¿Sabe? Cuando nos hemos conocido, es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, el precio que pagamos para querer ser transformados, primeramente con el tiempo a Dios y segundo, con el tiempo de intimidad en la presencia de Él, pero viviéndolo también a través de la palabra. ¿Sabes que en el libro de Hechos, en el capítulo 15, desde el versículo 5, dice en la Biblia de las Américas, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y le dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, amados, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La falsa circuncisión, amado mío, no solo eran aquellos que se habían mutilado el prepucio de su carne, sino eran aquellos que se obligaban a otros a circuncidarse conforme a la tradición de Moisés, conforme a aquel hábito al cual sí los introducía en el pacto antiguo, pero vemos que nada menos Melquisedec lo entra en el pacto eterno, compartiéndole el pan y el vino. Lo introduce en su carne y lo introduce en su sangre. Por eso que ahí, nada menos, él deja todos los diezmos a través de ¿qué? De ese encuentro, de esa cita divina con Melquisedec, sacerdote, según el orden de Melquisedec, sacerdote de Salem. Y aquí entendemos algo tan grande, amados míos, que hay falsa circuncisión espiritual, por como lo decía el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 28. La circuncisión no es la exterior, sino la interior en el corazón, en el espíritu, y no en letra. No que la letra de la ley te quiera hacer que el prepucio de tu carne, aunque Séfora, ¿se acuerdan? Que Dios quiso matarlo a Moisés. ¿Y sabe qué pasó? Ella sabía por qué lo quería matar. Por eso que agarró una piedra, un pedernal afilado, dice la Escritura, y le cortó a su primogénito, le cortó y le hizo y lo circuncidó. ¿Por qué lo hizo? Y además, dice en una traducción, lo puso en medio de los genitales de Moisés, por cuanto Dios estaba en una posición para darle muerte. Y dice ahí, dijo: tú me eres un hombre, un esposo de sangre. ¿Qué estaba diciendo? A partir de ahora me eres un esposo de pacto. Pero aún así, ¿sabes qué dice la Escritura? Que Moisés no le habló con sinceridad, no le habló con franqueza al pueblo de Israel, porque permaneció el velo hasta el día de hoy, a lo cual nada menos no fueron todos circuncidados, amados, dentro del desierto. Por eso, amado mío, la circuncisión por fuera de nada sirve. Yo decir que soy de pacto y después no cumplir la palabra ni siquiera para poder ser procesado dentro de un ordenamiento, realmente se nos cae de toda la imagen y ahí de ser desconocido, a lo cual Dios nos quiere llevar a una transformación, a una revelación, a un conocimiento, a un proceso de ser de desconocido a conocido en esa dimensión espiritual, de cambio, pero de un cambio a través del fundamento de la palabra. No creamos que tenemos cambio a través de creer, a través de lo que lo estamos haciendo bien, sino es escritural. Cuando estés haciendo algo escrituralmente, Dios realmente nos va a dar el ok en todo lo que hagamos. El Señor en el último tiempo va a llevar a su iglesia a una determinación y a una confrontación escritural, lo cual es cuando no le obedezca la palabra, solamente eso determinará tu vida espiritual. La falsa circuncisión representa la tradición. El apóstol Pablo dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la eterna en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, en la circuncisión, la del corazón, por el espíritu y no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Sabe, amados míos? En el libro de Deuteronomio 36, ya Dios le estaba enseñando. Dice: y circuncidaré a ti y a toda tu descendencia. ¿Sabe qué? Y circuncidaré tu corazón del alma a fin de que vivas. Amados míos, estaba diciendo, tengo que entrar en pacto mi alma y mi corazón para poder ser verdadero un hombre de pacto. El hombre que vive en el alma, el hombre que tiene abundante palabra del corazón que sale, puede manifestar dónde están sus tesoros. Donde estén sus tesoros estará su corazón. Pero entendemos aquí
que el hombre que no haya entrado en pacto desde el interior, en el espíritu, su corazón y su alma, en el último tiempo no vamos a poder vivir a través del proceso que Dios estableció en su palabra. Qué importante que es entender y comprender lo que el Padre tiene establecido para que su iglesia pueda vivir dentro de la plenitud. Sabe que en el libro de los Hechos, capítulo 11 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Qué tremendo, amado mío. Sabe que muchos siendo incircuncisos, aún el apóstol Pedro los pudo poner en la mesa, porque por cuanto no era necesario la circuncisión exterior, sino la que iba a ser, la que determinaría la palabra en la mesa que le serviría, y era el apóstol Pedro, a la cual, y has comido con ellos, le decían nada menos lo que estaban en Jerusalén. Qué terrible, amados míos, cuando no entendemos que la circuncisión no tiene que ser exterior, sino que tiene que ser interior, para que realmente seamos un hombre confiable, un hombre fiel, un hombre con lealtad, un hombre que hay obediencia a la palabra de Dios, en sujeción y sometimiento a lo que Dios te pide, aún a lo cual no estés de acuerdo, sin tener la revelación y sin tener el conocimiento. ¿Sabe qué importante que es que podamos hacer en el último tiempo todo el procedimiento de Dios, a lo cual Dios está llevando a unas generaciones de hombres que sean sujetos, que sean sometidos a la voluntad del Padre, a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad que es perfecta para ti, para mí, para las distintas generaciones a lo cual Dios nos ha confiado para dimensionar las generaciones en la tierra. ¿Sabe qué importante, amada mía, iglesia, toda esta enseñanza? ¿Sabe que cuando no es así, se ejerce una manipulación sobre los verdaderos siervos de Dios? ¿Sabe que en Gálatas 2:12 dice, pues antes que vinieses algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión? Amado mío, ¿sabe qué terrible es la manipulación? ¿Sabe qué terrible es permitir ser manipulado y aún creyendo que estoy siendo ministrado por Dios? ¿Sabe qué? La manipulación te entra con bocados suaves hasta las entrañas y después te hace engendrar, y a los 9 meses da a luz todo aquello que está fuera en despropósito. Porque la manipulación después se entiende y se conoce después hacia adelante, porque seguimos caminando dentro del proceso de Dios. Como le pasó a Pedro, a la cual estuvo en la puerta dimensional con nuestro Señor Jesucristo y dijo, hasta la muerte, Señor, te seguiré. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que volver, bajar la cabeza y ponerse detrás de la puerta y llorar amargamente. Era necesario hacerlo eso, porque el Señor dijo, mira, que Satanás os ha pedido que zarandeos como a trigo, pero he rogado por ti, Pedro, para que en ti no falte fe. Y después, cuando vuelto del procedimiento, del proceso, de la circunstancia que yo te voy a permitir vivir, con un sufrimiento que no todos lo van a poder soportar, puedas venir y confirmar a tus hermanos. Estás dejándote procesar para que puedas confirmar unas generaciones de hombres y mujeres, los cuales Dios está tratando en el último tiempo, para que no sean hombres débiles, hombres debilitados, hombres que tienen crítica, murmuración, que tienen, ¿sabe qué? Todo lo que la tradición y la religión, nada menos, hizo y no lo sacó. La leche no lo formó para ser cimentados con la nutrición de poder comer un alimento sólido, para tener el discernimiento, ¿sabe qué? Los sentidos ejercitados, pero no solo los naturales, sino los espirituales, que son los que tienen revelación de Dios, que en el último tiempo, sin tener revelación, no vamos a entender el plan eterno de Dios, que Dios nos manifiesta delante nuestro. Y sabe que en la palabra dejó consejos para cada uno de nosotros. En los Proverbios 4:23 dice, en el libro de las Américas, dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados míos, David dio 3 consejos también
para ser un buen rey y un gran hombre. ¿Y sabe qué? Y dice que acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé pues hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en donde quiera que vayas. Qué terrible, amados míos. Sé fuerte y sé hombre, pero guarda mis fundamentos, mis principios escriturales, los cuales en el temor reverente a través de la vida del Espíritu te introducirán en la puerta dimensional para que lo preparado de antemano de Dios en la predestinación pueda ser forjado con el arma forjada que Dios pondrá para tu vida. ¿Sabe que la estaca es cuando dice: y lleva aquel que lleve su cruz? ¿Sabe que? Ven y toma tu cruz y sígueme. ¿Sabe qué? En una traducción dice: toma tu estaca, tu palabra de ejecución. ¿Qué palabra te está ejecutando a través de la estaca nuestro Señor Jesucristo en el último tiempo? Sé fuerte y sé hombre. A veces la valentía del hombre se puede transgiversar, pero pone los principios de esa valentía humana de hombre, pone los principios del fundamento y de los principios de la palabra, y te vas a dar cuenta que a través de ponerlo dentro del orden y dentro de lo que Dios te está pidiendo, vas a poder ser prosperado en todo, en donde quiera que vayas. Sabe que ser fuerte para el servicio. ¿Sabe que 1 Samuel dice 14:52 en el libro de la Biblia de las Américas? La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días. Y cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía al servicio, lo unía al ejército de salvación. Está siendo fuerte, está siendo hombre, está guardando la palabra, está guardando los principios, los fundamentos, para poder entrar en el ejército de salvación, en el ejército que Dios formará en el último tiempo para derribar toda la tradición, toda la religiosidad, todos los fundamentos filosóficos, los cuales han trazado y medido una generación y los ha apartado del verdadero llamamiento que es la revelación a través de la palabra. ¿Y sabe qué? También fuerte para correr la carrera. ¿Sabe qué dice la palabra? Este es como un esposo que sale de su alcoba y se regocija cual fuerte hombre al correr su carrera. Cuando nosotros somos hombres que corremos la carrera, ¿sabe qué? En la fuerza tenemos que ser fuertes para sacar a otro de la oscuridad, para sacar a otro de la confusión, para sacar a otro de la atmósfera, para sacar a otro de lo que la atmósfera mete, no para seguir charlando y dialogando en la crítica, la murmuración y aún en la confusión, entrar también con ellos. Tenemos que ser fuertes contra a lo que el enemigo influencialmente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra huestes de maldad, la cual en el último tiempo, en el pensamiento aquellos que no lleven a obediencia a Cristo, lo sacará de todo despropósito, como lo sacó nada menos al Juan el Bautista, a la cual en confusión, en una cárcel espiritual, nada menos preguntó: dile y pregúntale si es el que ha de venir. Y dijo Jesús: dile que son libertados, ¿sabe qué? Los cautivos, son sanados los enfermos, los cojos andan, los ciegos ven. Amados míos, cuando no entendemos la cobertura, cuando no entendemos la sujeción y el sometimiento en el ordenamiento escritural, ¿sabe qué? Que entramos en un grado de confusión como entró Juan el Bautista, y aún podemos ser decapitados. Amado mío, tenemos que tener una reflexión. ¿Para qué? Para poder entender el propósito de Dios cuando le dice: sé hombre. ¿Sabe que Goliat se paró a gritos a la fila de Israel y le decía durante 40 días: ¿para qué habéis salido y poneros en orden de batalla? ¿Acaso yo soy, yo filisteos, vosotros siervos de Saúl? Escoged un nombre que venga contra mí. Amado mío,
Hombre no es lo que tú crees que es. Hombre es aquel que tiene los niveles del fundamento y los principios del pacto, no por letra, sino trazado en el espíritu, en el corazón de un hombre, a la cual fue circuncidado el corazón y el alma, para que podamos vivir y amar a Dios con la plenitud que llamó a su iglesia para poder vivir en la eternidad. Amado mío, escoged de un hombre que venga contra mí. Aquí la palabra hombre significa nada menos en el original ser existente, ser un hombre digno. Digno es ser merecedor de algo, ser un hombre al cual labrador, un hombre como trabajo y como marido, un hombre como persona y soldado y varón. Amado mío, todas son las calificaciones. ¿Y sabe cuál es la más importante? Un soldado, un varón, una persona, un hombre, es ser existente y significa para Dios es ser un hombre a la cual es confiable en el último tiempo, con fidelidad, con lealtad y siendo un hombre de pacto. Hay niveles de hombría a las cuales las queremos medir a través de un hombre, a la cual antes muchos hombres sin estar en el evangelio muchas veces se arremangaron los puños para pelear y tirar una piña. Pero ¿sabe qué? Eso lejos de la sombra de la hombría que Dios te está pidiendo hoy como iglesia, como hombre de Dios, como mujer varona de Dios. Dios está pidiendo que seamos fuertes y hombres, pero dentro de lo establecido que está en su palabra, para poder ser fuertes y sacar a aquellos que se están introduciendo en una atmósfera de muerte, en una atmósfera de oscuridad, para que le puedas avisar, para que tengas la visión, para que tengas el entendimiento de los procesos de Dios. Por cuanto a veces no entendemos los procesos de Dios, lo dejamos entrar en una confusión y lo metemos en un túnel a la cual viene la perdición, porque lo saca del propósito eterno. Amada iglesia, tenemos que tener niveles de revelación en el último tiempo, porque el enemigo lo que va a atacar es el pensamiento del hombre. Y cuando la mente, el corazón y el alma no estén sometidos al señorío de Cristo y no estén todavía viviendo con la plenitud que quiere vivir, y la naturaleza caída está afectando nada menos los sentidos, y está afectando la obediencia, se está afectando la incredulidad, se está afectando la duda, corremos riesgo que venga destrucción. Amado mío, amada mía, esta enseñanza es tan importante para que la podamos entender y comprender dentro del ordenamiento divino que el Padre ha establecido en su palabra. Amado mío, quien te habla, el pastor Enrique Lamarque del Ministerio Cristiano, la Casa del Rey de Reyes, te bendice y te declara esta enseñanza, que a través de esta enseñanza va a traer nada menos que puedas elevarte de las circunstancias que estás y poderla ver a través escrituralmente como te la hemos trazado.